Letras con Carlos Penelas. Bien, y entonces damos comienzo al programa de hoy con el dueño de las letras, don Carlos Penela. ¿Cómo le va, Carlos? ¿Cómo dice que le va a usted? Bien, ahora que lo veo a usted mejor, señor, y estamos haciendo la promoción de las gorras. Exacto. Esperamos que nos llame Lago Marcino, alguno diga, por ¿Te favor, acordás de Lago queremos, Marcino? lo Sí. conozco a Serra, el último dueño, que están en Valentina Encina. Mi hermano era representante de los sombreros Lago Marcino. Mirá, Estamos hablando de los años 50. yo lo conocí 2008 por Sí. ahí, me hizo un sombrero a medida y dice, ese se lo quiero hacer yo. Un fungi como tenía Gardel Sí, sí. con el tafilete negro y gris arriba, una hermosura. Pero ¿cómo laburan? ¿Con con qué disposición? ¿Con qué precisión? ¿Con qué cariño? Sí, bueno, Fundamentalmente, es una ¿no? firma, De toda la sí, de vida. toda la Los vida. granaderos tienen Sí, los sí, sombreros de ellos. claro, En claro. fin, bueno, y hoy mi amigo me propuso un tema particular. Un tema particular, exactamente. Mira, vamos a evocar a Julio Mafut. Julio Mafut nació en 1928 y murió en 1992, para ubicarnos. ¿Por qué Julio Mafut? Es un escritor olvidado, fue lo que se llamaría después bestseller, fue uno de los escritores que más vendió en la Argentina, fue impresionante en los años 70 y 80, y después desapareció. Yo te puedo hablar varias cosas de Julio Mafut, pero fundamentalmente vamos a hacer un repaso casi íntimo y familiar y lo conversamos. A Julio Mafut yo lo conocí ya cuando él había publicado varias cosas, que después vamos a hablar un poco de eso. Pero Julio Mafut se formó, él había vivido en Remedio de Escalada. En los 80 fue, ya te digo, el autor que más vendió, que vendió más libros en la Argentina. Fue ferroviario, fue autodidacta. Fue un hombre que leyó mucho y se formó mucho con mi suegro, con Luis Danuzzi. Tenemos que recordar que Luis Danuzzi fue uno de los grandes dirigentes de socialismo libertario de gráficos. Mafut venía de una familia muy humilde, de allá de Remedio de Escalada. Mi suegro vivía en Domínico, él lo conoce. Hay que recordar por qué se da también esto, porque si bien mi suegro había sido sindicalista y fue secretario general de gráficos, manejaba bien el francés y el inglés. Luis se pone en contacto con Albert Camus y Ni Víctimas ni Verdugos se publica en la Argentina por su correspondencia y no cobró un centavo para la editorial. Bien, ahí lo conoce Mafut y se va formando con él, porque Luis era un hombre muy leído, ¿no? Y sobre todo la parte. Una anécdota chica, me contaba Rocío algo muy interesante, que ella era muy chica y abría a veces la puerta de donde ellos se reunían. En la casa ya de Domínico era una especie, a ver cómo te puedo decir, de cocina-comedor grande, ¿viste cómo era mucho? Propio de ese tiempo. Propio de ese tiempo. Y ahí veía una humareda de humo. Los dos fumaban muchísimo. Y hablaban, y ella abría y trataba de ver de qué hablaban esas dos personas, ¿no? Con estudios, etc. Bien. Hay un tema que es interesante. Dice Claudia Venturilli en un estudio sobre Mafut, que el título es Un sociólogo de sentido común. ¿Por qué rescatar a Julio Mafut? Esto lo escribió hace cerca de 20 años. Al que podríamos definir como un sociólogo maldito para la academia y del cual hoy nadie habla. Porque aunque nadie hable de él, muchas de las afirmaciones que hacemos los argentinos para definirnos, sin saberlo,
refieren a las verdades que estableció en este libro y que durante gran parte del siglo XX, y por qué no, hasta nuestros días, forman parte del régimen de visibilidad a la hora de caracterizar cómo somos los argentinos. Mahfoud su literatura tenía una cosa, era fácil de entender. Era un autor que escribía, te lo digo con palabras comunes. Sí, por favor. Una persona que había leído algo lo entendía. No era un lenguaje erudito, era un lenguaje sí, con una base, porque él después va a Francia, se perfecciona allá, comienza con el francés, etc. Pero viene, ya te digo, de muy abajo. Pero su literatura, sus trabajos, son trabajos relativamente sencillos de leer, de entender. Yo te voy a dar, en el 66 publica El desarraigo argentino. Fue un éxito impresionante. En el 72, Sociología del peronismo. Es uno de los primeros trabajos fuertes que hace sobre esto. En el 66, la revolución sexual argentina. Eran temas que no se trataban en general esto. Pero además, la gente lo compraba. Y acá después viene qué pasa con la intelectualidad y él, ¿no? Porque le hacen toda una parte. Y Sociología del fútbol en el 67. Hay que recordar que Sebrelli en el 66 escribe El fútbol, pero Fútbol y masa es del 81. Mahfoud lo escribe en el 67. Pero hoy todo lo que vamos a hablar va a girar, me va siguiendo y nos va... Es interesante, ¿no? Es interesante, ¿verdad? Absolutamente. Solo esta postilla hago. Qué paradoja, que vos la comentaste recién, que siendo el que más vendió, sin embargo no está en el ideario colectivo, ¿no? Vos, no lo hemos perdido de vista, Totalmente. para decir de algún modo. No, totalmente. Seguí, por favor. Y escribe en el 65 un libro que a mí me parece que es base, Psicología de la viveza criolla. Ese libro, y el programa vamos un poco a redondear con varias cosas, ¿qué significa esto de la psicología de la viveza criolla? Mira, hay un tema que es el siguiente y que me parece que es importante, que es tu pregunta. En general, era un escritor no vinculado con los escritores, en líneas generales. Era un escritor que vendía mucho. Y entonces, en el gremio, para decirlo de alguna forma, sí, no caía bien. Si alguien era bestseller y vendía mucho, no podía ser bueno. Y lo que escribía tenía fuentes realmente reales sobre esto. Porque en realidad la cosa pasaba por ese lado. Claro. Entonces, claro, y además la gente lo entendía, ¿no? Qué atrevido este tipo. Claro. Yo estuve en casa Mahfoud y yo lo he tratado. Era un hombre muy sencillo, ya te digo. Seguía viniendo del barrio, ¿no? No tenía ningún aspecto de pedantería, ni mucho menos. Y los trabajos que él va poniendo, yo te puse estos 4, él había publicado muchos más, pero vos fíjate que cuando él habla sociología del peronismo y cuando habla del desarraigo argentino, él se basa, por supuesto. A ver, él se forma, fundamentalmente Danuzzi, con Sebastián Marotta, José Grunfeld y Jacinto Cimasso. Son autores que se los transmite y el pensamiento se los transmite a Mahfoud. Vos fijate que Enrique Medina, que era del 37, que también es un escritor de clase baja, da vida a los marginados y desnuda las miserias y humillaciones en su literatura. Él escribe en el 72 Las tumbas.
Esto para ubicarlo, porque Psicología de la Viveza Criolla es del 65. Lo repetimos para que quede claro. Sí. En el 72, eso. Y vida en el que es la vida del reformatorio de él. En el 73, el gobierno peronista secuestra la novela. Solo Ángeles, y se vuelve a editar en el 83, recién cuando asume el gobierno de Alfonsín. Porque, ¿qué es lo que plantea Mahfoud en su literatura y sobre todo en Psicología de la Viveza Criolla? La viveza criolla, la corrupción política, la coima, la falsedad y el oportunismo. Frases. Pequeñas cosas. Yo argentino. Y analiza. El vivo vive del sonso y el sonso de su trabajo. Echa la ley, echa la trampa. Todo esto lo va analizando él. No te metas. Madrugá antes que te madruguen. Estos tópicos que Lo va desnudando. Claro, que los pongo al pasar, nos va dando un panorama de lo que es eso, y la gente, claro, entiende lo que Claro. está diciendo, y lo dice fácil. Dice Mahfoud: los organismos que adaptaron la viveza criolla a sus acciones fueron una máquina de defraudación para el público. Esas instituciones que pretendieron ser lo que no fueron, igual que cada individuo, se transforman en una fábrica de valores falsos que desquiciaron el vivir societario. Vos ves que es muy fácil como lo explica. La desconfianza, la indiferencia y el escepticismo argentino le debe mucho al Estado, que lo ha defraudado desde su origen. Entonces vamos a tomar algunos ejemplos para entender bien, es decir, qué es lo que el pensamiento de Mahfoud. Insisto, yo no estoy diciendo que fue el gran sociólogo argentino. Es un libro, es un autor, mejor dicho, que hay que rescatar, que hay que volver a leer. Hay que leerlo con los ojos de hoy, pero viendo qué es lo que pasaba en ese momento. Aquel escenario. Es claro, exacto. En cine se estrena en el 82 Plata Dulce. Claro. Con Lupi, me acuerdo. Exacto, de Fernando Ayala, Lupi y Julio de Gracia. La película se tuvo que cambiar el nombre porque se iba a llamar Dios ha de ser argentino. No se pudo. Al hueso iba nomás. Claro, pero vos fijate cómo vamos uniendo, que es el trabajo que me tomé porque vos me lo pediste. ¿Verdad? Sí. Gracias. Después me da el cuaderno para que firme sus padres. Por favor, sí. Y la presencia. Entonces, el contexto de la obra es los finales de los 70. Estoy hablando de Plata Dulce. Reitero, película que se iba a llamar Dios ha de ser argentino. La idea fue de Ayala, no se pudo hacer y se cambió por Plata Dulce. Marcos Aguinis publica en 1988 Un país de novela. Va de la época virreinal hasta 1983. Uno de los personajes dice, y esto es interesante, lo vemos, seguimos uniendo con el hilo: me encarcelaron por ladrón, no por sonso. ¿No? Mirá, es toda una presentación de documento, ¿no? Sin duda. Y vos fíjate que es esa picardía criolla. Claro. Hay antecedentes. En el Lazarillo de Tormes, porque, claro, ¿de dónde venimos? Venimos de 1554 con el Lazarillo de Tormes, obra que por supuesto nosotros teníamos que leer en el profesorado en letras, analizar, etc. De autor anónimo, y es un ejemplo claro de la picaresca española. El ciego lo introduce a Lázaro en la vida real. ¿Cuál es la vida real? El engaño y la mentira. En eso el ciego lo introduce a Lázaro. De ahí después Lazarillo, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que es un Lazarillo, el Lázaro, Sí. el Lazarillo de Tormes. El guía. Exacto. Pero fíjate cómo vamos uniendo y cómo vamos tirando de un hilo.
Hay un ejemplo que siempre me interesa mencionar, que va con los otros ejemplos, la mano de Dios, Maradona. Ahí está otra vez la picaresca criolla. Ahí está otra vez el déficit ético de una sociedad, que viene con lo otro. Celebramos la mano de Dios. No estoy juzgando a Maradona como futbolista. Está clarísimo. Está claro. Está clarísimo. ¿No? Ahora, ¿qué ocurre en esos años? Y vos te vas a acordar que sos bastante mayor que yo. Perdóname que lo diga. ¿Puedo decirlo? No, está bien. Qué lástima que te tenés que ir ya y no volver nunca más. Nunca más. Isidoro Cañones. Claro. Ahí tenés. ¿Ves cómo vamos uniendo? Sí. Dante Quiterno, típico porteño de la viveza. 1940. Esto Mafud lo ve. Es decir, Mafud empieza a ver una sociología determinada en los dibujos, en la historieta, en lo que va pasando en una sociedad. Luego viene Lino Palacio, con Avivato. Evita el trabajo, viene lo piola, lo canchero, se las sabe todas. 1946. Vos fíjate dónde venimos con todo esto y cómo él lo recoge en los años 60, 60 y pico. El truco y la política. De eso habla Borges. Dijo Borges: el argentino suele carecer de conducta moral. Pasar por un inmoral le importa menos que pasar por sonso. Vamos a la novela de Marco Saguini, al personaje. Me atraparon por ladrón y no por sonso. Borges lo complementa o lo aclara. Por eso decimos, qué hijo de este. Claro. Penela, mirá, se llevó el piano. Claro. En vez de enjuiciarte, te elogiamos. Claro, exacto. Ahora, vos fijate que este libro, y muchos de los libros de Mafud, porque de él estamos hablando, ¿por qué de pronto pasa al olvido? Porque de pronto es un autor que marcando, porque es todo un hilo que estamos tirando, ¿no? No soy yo, es decir, la documentación, los libros, están ahí a la vista de todos. Está la novela de él, mejor dicho, el ensayo de él. Entonces, luego, por supuesto, está la decadencia, etcétera, de una gran cantidad de cosas. Hay un tema que es interesante también. El sargento Cruz se pone en contra de la ley que él mismo representa y traiciona a sus soldados desertando para defender a un gaucho matrero. Ese es el concepto de Borges también y de otros autores, de cómo se han ido dando determinados tipos de características sobre ¿cómo se llama? Como que hay un patrón que va trascendiendo las épocas, ¿no? Sí. La semilla está allá y a partir de ahí sigue en nuestro ADN, sería. Y es eso, porque vos fijate que cuando él publica, reitero, en el 66, Psicología de la viveza criolla, es un libro que pega mucho, se vende mucho, es un bestseller, como casi todos los libros de él. Porque esto que él toma también está en algún momento o en de alguna medida en sociología del peronismo. ¿De dónde viene la viveza criolla? ¿De dónde viene esa picardía? ¿De dónde viene esa forma de pronto de estafarte? ¿No? ¿Y cómo se va dando? Entonces, eso evidentemente molesta. ¿Por qué molesta en Mafud? O mejor dicho, en sus trabajos. Yo creo que molesta porque desubica a ciertas estructuras ideológicas. Él tiene un sentido ideológico. A él no le interesa mayormente el Estado. Él es un hombre independiente,
con ideas, por supuesto, liberales y fundamentalmente libertarias. Tiene una formación después con filósofos y pensadores franceses, pero tiene una apertura y una crítica además a la intelectualidad argentina. Y eso también provoca ese olvido. Yo más de una vez me he preguntado por qué lo de, y insisto, él era mucho mayor que yo, teníamos otro tipo pero he leído, no digo todos, pero he leído 4 o 5 libros de él, y además la claridad de él. Yo he hablado con intelectuales, digamos, serios, respetables, y me decían, no me lo nombres, no sabe escribir, o no me lo nombres, lo de él es casi periodístico, no es un estudioso. Y no era así, ¿no? Para nada era así. Entonces, la Es idea... temor y rechazo a que me estás señalando, ¿sería en tal caso? Lo dijiste mejor que yo. Exacto. Es eso. Es eso. Y es eso además en una sociedad, porque él después escribe sobre el tango también. Hay cosas sobre el tango, pero escribe sobre el tango desde esta óptica, ¿no? Como escribe cuando habla de la sociología del fútbol. No es que a él no le gustara el fútbol. Si mal no recuerdo, era también de Independiente, o sea que era una buena persona. Pero no era eso lo que estaba discutiendo. Lo que estaba viendo era cómo se manejaba el fútbol con una serie de planteos políticos, sociológicos, cómo se iban entremezclando. Eso tiene una visión muy clara en él. En tal caso, características comunes, no importa el ámbito en el que se desarrolle ese hombre, sea fútbol, sea la literatura o lo que fuera, o aún la política, la deslizaste como al pasar, pero él ve características comunes que, dicho sea de paso, nos siguen hasta el día de hoy. Claro, porque a eso iba. Tenemos 2 minutos más, ¿no? Se los concedo porque usted ha trabajado mucho. Estuve trabajando. Sí. Yo creo que esto de la psicología criolla que hemos traído hoy, y gracias a vos también, nos explica el presente y nos explica gran parte de la literatura. Claro, él tenía 2 autores que admiraba, Ezequiel Martínez Estrada y sobre todo Sarmiento. Era un gran sarmientista. Es decir, hay todo un hilo conductor en esto, ¿no? Y cuando lo que él va señalando, y sobre todo acordate que en esos años hablar de Sarmiento, Ezequiel Martínez Estrada, eran personajes que se los descalificaba. Ya te digo, a mí me parece que es importante la memoria de él, el recuerdo, pero sobre todo que el oyente, que el televidente, se acerque a alguno de los libros de Mahfoud. Están en mercado, están en librerías, se pueden adquirir algunos de esos libros. Hace años, décadas que no se reedita uno, siendo el escritor argentino que más vendió en la década de 80. Has hecho un trabajo soberbio, como siempre. Gracias. Ahora, bromas aparte contigo. Además de disfrutarte, aprendemos. Y estaba pensando, como cierre, ¿no? Mío, pequeño, decir que en tal caso, desde esta mirada tan crítica y al propio tiempo tan auténtica o tan descarnada, sería mejor decir, qué bueno nos vendría a leerlo, Aprendo de vos. ¿Por qué? Porque en este tiempo de tanto chanterío de autoayuda, esto lo asumo como propio, podés no escribirlo. Lo comparto. Bueno, todos damos, siempre que llovió paró, te vienen con cada pavada. Yo tengo más de 40 años, algunas pavadas las conozco ya, y me vienen a descubrir la verdad revelada, ¿no? Y entonces este tipo te baja de un sopapo de la rama. Magnífico. Carlos, un orgullo tenerte, aparte de ser mi amigo, de verdad.
engalanás nuestro programa. No, te agradezco a vos. Pero cuídate cuando salga, por ahí boina. Hasta la próxima. Gracias a vos. Chao. Nos vemos. Sosegate que ya es tiempo de archivar las ilusiones. Dedícate a balconearla que pa' vos ya se acabó. Y es muy triste eso de verte campaneando a la fulana con la pinta de un Mateo desalquilado y tristón. No hay que hacerle, ya estás viejo, se acabaron los programas y da risa con tus locos berretines de gavión. Ni te miran las muchachas y si alguna te da labia es pa' pedirte un consejo de vaquiano en el amor. ¿Qué querés, Cipriano? Ya no das más tus 50 abriles que encima llevas, junto con el pelo que fugó del mate. Se te fue la pinta que no vuelve más. Deja las pebetas para los muchachos. Esos platos fuertes no son para vos. Fianza del sereno, andate a la cama, que después mañana andas con la tos. Enfunda la mandolina, ya no estás para serenata. Te aconseja la chirusa que tenés en el sí, dibujándose en la boca la atrevida cruz pagana, con la punta perfumada de su lápiz de carmín. Han bajado tus acciones en la rueda de griseta y al compás del almanaque se deshoja tu ilusión. Y ya todos te convidan a ganar cuartel de invierno junto al fuego de los recuerdos en la paz de algún rincón. ¿Qué querés, Cipriano? Ya no da más con 50 abriles junto con el pelo que jugó del mate. Se te fue la pinta que no vuelve más. Deja la pebeta, chauchón, para los muchachos. Esos platos fuertes no son para vos. Fianza del sereno, andate a la cama, que después mañana, viejito. Que después mañana anda con la dos.